hemos invitado a Luis Bravo, él es director de comunicación de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, quisimos platicar con él, queremos platicar con él, le damos la bienvenida hoy aquí a los periodistas porque pues es parte del debate, es parte de la discusión que está en curso en México. Así es que, Luis Bravo, bienvenido a los periodistas, muy buenas tardes. Álvaro, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan. A ver, que le bajen esto, por favor. Por esta oportunidad que nos dan para explicar la reforma eléctrica, en qué consiste, y también echar abajo todos esos mitos y todas estas falacias y todas estas mentiras que se han gestado y generado a partir de una campaña brutal, como no se había visto casi nunca, argumentos totalmente falsos, pero además de falsos, irresponsables, porque lo que están haciendo es alarmar y alertar a la población con argumentos que no tienen nada que ver con lo que propone la reforma eléctrica. Si pudiéramos enumerar, yo me sé varios, pero me gustaría mucho escucharlo de usted. Si pudiéramos enumerar los mitos más recurrentes o las mentiras más recurrentes de lo que está circulando ahora mismo, tanto en redes como en el discurso de la oposición, ¿cuál sería la mayor mentira o algunas de las mayores mentiras que se han puesto a circular, Luis Bravo? Son muchas y enumerarlas nos llevaría todo el programa, mi querido Alejandro, pero sí te puedo decir que se habla de estatización, ¿no? No es cierto. Que se habla de que la CFE genera energías caras y sucias, no es cierto. Se habla de que es una regresión al pasado, no es cierto. Se habla de que la gente va a tener tarifas mucho más altas y que se desaparece un mercado, no es cierto. Se habla de que a los empresarios se les está dando una patada y se les está expulsando, no es cierto, se les está invitando a participar decentemente, correctamente, bajo buenas reglas y reglas que controla el Estado mexicano, a participar en un mercado que es inmenso para beneficio de ellos. Hay que distinguir entre lo que tiene la CFE como vocación social, que es llevar sin afán de lucro la electricidad a todos los mexicanos, y el negocio que para los privados representa, y está bien porque ya la ley lo contempla. Cuando inicia esta administración, el presidente López Obrador le pide al director Manuel Bartlett, oye, a ver, ¿cuánto están generando? ¿Cómo está la situación de generación de electricidad en el país? Y en el 2018, ¿no? Era el 54% lo generaba la CFE y el restante, 46%, los privados. El presidente dijo que se quede así. No vamos a expulsar ni vamos a atentar contra las inversiones que ya hizo o que ya hicieron los privados, con todas las trampas y con todo que podemos definir, si ustedes me lo permiten. Pero se quedó así. El mercado eléctrico mexicano, ese 46% que van a estar generando los Iberdrolas y todas aquellas empresas generadoras extranjeras, va a seguir, se van a respetar. Se les está invitando a participar en un mercado que lo único que modifica es un control, una rectoría del sistema eléctrico mexicano, que no puede estar en manos de privados, que no puede estar en manos de privados y mucho menos extranjeros, si no pregúntenle a España lo que le está sucediendo. El gobierno español no puede intervenir para controlar eso porque está en manos del Estado mexicano, del Estado, de manos del mercado español, perdón, y es poner orden, nada más. Se enojan porque cuando Manuel Bartlett dice que es un atraco, es porque es un atraco. La figura del autoabastecimiento es un atraco. La figura de estos permisos indiscriminados que dio la Comisión Reguladora de Energía, la CRE,
de subir a los privados y saturar el sistema eléctrico, saturar la red, pone en riesgo el sistema, la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico mexicano. Y así una serie de figuras que son un atraco tal cual al Estado mexicano a través de la CFE. Entonces, cuando se pone orden, pues evidentemente, y se trastocan los intereses de aquellos que están abusando, que han venido abusando a partir de la reforma energética de Peña Nieto, pues se enojan. Y viene una campaña brutal, brutal, con estos argumentos que estamos diciendo, que somos caros, que somos sucios, que contaminamos. Para que se den una idea, hablan de la generación, de que estamos quemando combustible, ¿no? Del universo de generación, de las fuentes de generación que tiene la CFE, que son hidroeléctricas, geotérmicas, de ciclo combinado, bla, bla, bla. El combustóleo que quema la CFE de todo este universo de generación es el 6%. El 6%. Como ejemplo. Para echar abajo otro argumento, ¿no? Hablan de que estamos quemando carbón, ¿no? China tiene más de 1,000 plantas carboeléctricas, más de 1,000 plantas carboeléctricas. La CFE tiene 3. Estados Unidos tiene más de 200 y tantas, no tengo el dato exacto aquí, 280 y tantas plantas carboeléctricas. La CFE tiene 3. Las emisiones que aporta México como país, no como CFE, lo que aporta China es el 30 y tantos por ciento, Estados Unidos el 17%, México aporta el 1.8%. México como país, no como CFE. Entonces imagínense dónde está. Es muy fácil echar abajo el argumento de que estamos produciendo caro y sucio. Ese es un argumento que están persiguiendo los privados para darle paso a sus fuentes de generación, a los iberdrolos que tienen la generación eólica y fotovoltaica, que además es intermitente y que pone en riesgo el sistema eléctrico mexicano. A ver, un atraco, para utilizar el término que usted utilizó, Luis Bravo. Específicamente, FEMSA o Bimbo, dos transnacionales mexicanas. ¿Cómo atracan? FEMSA a través de OXXO o de otras subsidiarias, y Bimbo, ¿cómo atracan? Ellos generan energía y la energía que generan la suben a la red. ¿En qué consiste el atraco específicamente? Qué bueno que lo preguntas, Álvaro, y es una pregunta muy inteligente, muy interesante. Ustedes hablaban atrás el día de ayer y lo han venido abordando, lo que sucede en España, pero antes de eso les voy a explicar de la manera más sencilla posible, porque son temas muy técnicos y complicados de aterrizar al lenguaje de todos los que andamos a pie todos los días. Hay una figura de autoabastecimiento, o autoabasto se llama, ¿no? ¿Qué es el autoabasto? En épocas anteriores, vamos a imaginarnos una planta generadora, una planta que hace una cementera o una acedera, que le dice al gobierno mexicano, creo que es en la época de Cedillo, quizá un poquito adelante, a ver que me chequen ese dato, por favor, pero bueno, le dice esta planta al gobierno mexicano, insisto, en épocas anteriores, oye, yo tengo una gran cantidad de consumo de bloques de energía, pero además tengo sucursales y plantas que están generando en distintos estados de la República. Dame permiso, señor gobierno, para que yo pueda poner mis propias plantas de generación y que yo consuma mi propia energía para que no se la tenga que comprar a la CFE y me salga más barato. Perfecto, hasta ahí vamos bien, ¿no? La figura jurídica lo acepta, lo comprende y hasta ahí va bien. Y entonces,
La idea es que esta generadora, vamos a suponer que está en Monterrey, y entonces le empieza a distribuir energía que ellos mismos generan, que ellos mismos consumen a los diferentes, a sus diferentes plantas. ¿Sí me están escuchando? Porque ya en la pantalla ya no veo que esté aquí. Yo Sí, escucho, sí, escuchamos Sí, perfectamente. perfectamente, bueno. perfectamente, Luis. Bueno, en la pantalla se me puso otra cosa, pero les sigo explicando con mucho gusto. Y Correcto. entonces, esta planta que genera su propia energía, la consume y la distribuye a sus plantas o a sus socios. Pero ¿dónde está la ilegalidad? Que de pronto Ujú. los excedentes de esta generación para autoconsumo, la ley contempla que están obligados a vendérsela, a entregársela a la CFE, no entregársela, a vendérsela a la CFE. Pero Correcto. como descubrieron que hay una gran capacidad de generación y que tenían excedentes, lo que hicieron fue decir, oye, pues yo qué hago con esto, porque se lo voy a vender a la CFE, si se lo puedo vender bajo esta figura jurídica que existe, y entonces hago socios. Cuando ustedes escuchen que hablan de socios de $1, pues entonces yo hago a las tiendas de autoconveniencia socios, los hago por $1, en mis estatutos, en mi acta constitutiva, los vuelvo socios, y entonces entre ellos se venden la energía. Ese excedente que por ley tendría que entregarse a la CFE, bueno, pues se lo están vendiendo entre ellos utilizando las redes de la CFE sin pagarle a la CFE el porteo, o sea, el transporte. O sea, se hace el negocio entre ellos utilizando las carreteras, por decirlo de una forma coloquial, y no le pagan a la CFE. Esto representa una pérdida millonaria, millonaria para la CFE. Esa es una de las Es, trampas. es lo que iba yo a decir. Iba a decir, poniéndolo como ejemplo, un pequeño productor en el campo, pues bueno, produce para autoconsumo, digamos, 100 sandías. Le sobran 20 sandías, trae 20 sandías en la mano y entonces sin pagar un solo peso lo ponen los camiones del gobierno para que lo repartan en donde quiera poner sus sandías a precio regalado, sin pagar el transporte. Eso es a lo que nos referimos cuando dice las empresas producen de más, se reparten entre ellos, aduciendo una sociedad de $1, como se Utilizando dice, los camiones del gobierno sin pagarle el y flete a ese gobierno. utilizando nuestros cables. O sea, los cables de los Claro, ciudadanos, porque además ni siquiera claro, son de ustedes, son míos y son claro, de todos los demás. claro. ¿Es un atraco o no lo es? Claro que es un atraco. Claro que está fuera de la ley. Y lo que está contemplando la ley de la industria eléctrica es eso, regularlos. Si tú te estás portando bien, si tú tienes una autogeneración, un autoconsumo, un autoabastecimiento, técnicamente así está contemplado en la ley, está bien. Si tienes excedentes, se los vendes a la. No te los vendas ni finjas sociedades paja, ficticias, simuladas, porque eso sí está fuera del marco de la ley. Y entonces están muy enojados porque era el gran negocio. Por eso pueden pagar poquito, porque están, como no pagan ese porteo que le cuesta mantener la red eléctrica nacional a la CFE en estado óptimo, es mantenimiento, es empleados, es supervisar permanentemente que estén en óptimas condiciones todos estos cablezotes que vemos a lo largo del país. Bueno, eso tiene un costo para la CFE y ellos no lo están pagando. Por eso se enojan, porque ahora sí les estamos diciendo, pues págalo. Y entonces van a ganar menos. Pero van a ganar de trillones a billones. O sea, tampoco es que les vaya mal, ¿eh? Sí, de hecho, yo vi el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial el día de ayer y por separado la propia Coparmex hablando en un tono muy virulento respecto de las declaraciones que hizo fundamentalmente Manuel Bartlett. Manuel Bartlett es lo que se referían y de manera particular cuando habla que no habrá indemnizaciones eh, pero justamente el corazón, lo que les enoja a los que han, digamos que están siendo
subsidiados en miles de millones de pesos, es esto. O sea, esto es lo que la ley prevé cortar de tajo, pero eso no significa que no puedan seguir generando energías limpias Claro. y baratas. Pero además hay otra cosa ahí que es importante mencionar. Todo el mundo cree que los privados solamente generan energías limpias y baratas. No, también tienen ciclos combinados. ¿Qué es el ciclo combinado? La combinación de dos combustibles. Puede ser diésel y puede ser combustóleo, puede ser gas y puede ser diésel, en fin. Ellos generan también energías sucias, ¿no? O sea, no, que no se compren el cuento de que solamente los privados están generando energías limpias y baratas. Hay un tema aquí que es de enorme relevancia. Las energías eólicas y fotovoltaicas son intermitentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las condiciones climáticas, le hace viento o sol, no son las óptimas, la generación de estos privados cae. ¿Y quién creen que entra al respaldo Pues sí, para la que Comisión Federal. permanezca? Entran las máquinas de la Comisión Federal. Ellos siguen vendiendo esa energía, pero entran las máquinas a proveer porque la CFE, por eso es importante que la CFE, no la CFE, el Estado mexicano tenga la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional. Porque un privado, si no pregúntenle a Texas, dice, no, bueno, ahorita se me fue el gas hasta arriba y entonces yo no voy a comprar de $3 que costaba el BTU, lo voy a comprar en 500, no. CFE, entra. Y entonces Texas está en manos del mercado, no del Estado. España está en manos del mercado, no del Estado. Por eso es Y de ahora enorme Puerto relevancia. Rico. ¿Perdón? Y ahora lo de Puerto Rico, que hay manifestaciones en las Claro, calles, llevan días de claro, manifestaciones claro. porque hay apagones día y noche. De hecho, hay sectores de Puerto Rico que lleva semanas de apagones, Luis Bravo. Le iba a preguntar, a ver, ya en esto de los mitos, uno de los más comunes, de los así que alarman, es más, muchos no saben ni qué es, pero están muy alarmados por eso, es los paneles solares. El tema de los paneles solares, que ya ahora sí, todos los que tengan paneles solares, más vale que los desconecten y los echen al bote de la basura. Me dicen cuál bote de la basura nada más, pero que los tiren al bote de la basura porque ya van a quedar prohibidos. ¿Es cierto? Es irresponsable y es perverso aseverar eso. La ley o la reforma eléctrica no toca lo que se llama generación distribuida. Esto de los paneles se llama generación distribuida. Y se las voy a explicar en los dos escenarios que consiste. Uno es que de 500 kilovolts para abajo, que es los paneles solares que la gente tiene en su casa, o un hotel, o una tortillería, o un restaurante, lo van a tener. Es más, la CFE le apuesta y va a promover que sigan existiendo estos paneles solares. Así que la gente que nos está viendo, que sé que es mucha, me consta, por ustedes, ¿no? Va a seguir teniendo sus paneles solares, va a seguir gozando de ese beneficio, pero además hay otra cosa que es importante. De 500 kilovolts para arriba, que ya son los que se dedican a vender energía, lo van a poder seguir haciendo. Lo van a poder seguir haciendo y van a poder hacer contratos incluso a largo plazo para garantizar el precio de lo que es la energía. O sea, que aquellos generadores que pusieron sus parques fotovoltaicos para vender electricidad, lo van a poder seguir haciendo. Entonces, que no mientan, porque ese es algo que evidentemente espanta a la gente. Oye, yo ya puse mi inversión, yo ya puse mi panel, y van a venir los linieros de CFE a quitarme mis paneles. No, al contrario, los linieros de CFE son los héroes que vienen y rescatan los postes y todos los incendios. No, eso no tiene nada que ver, pero es muy irresponsable. O sea, ¿con qué afán mienten y con qué desvergüenza mienten? Porque no es cierto, no va a ser así. Ahora, lo que sí es verdad es que hay una presión
insólita que no extraña. Pero, por ejemplo, también otro elemento que gravita en la discusión. Por ejemplo, el presidente de los supermercados, de las tiendas departamentales, advierte inclusive que se van a frenar inversiones y si no se, y también que se van a repercutir el alza de los precios de la energía en los consumidores. Ese es otro de los argumentos que también están esgrimiendo la parte patronal de México para decirle a los ciudadanos que no respalden una ley que es, pues, expropiatoria, como lo decía usted, una ley regresiva, es una ley que nos regresa a la década de los 70, las energías sucias y caras. Particularmente quisiera que respondiera a esta, pues esa advertencia de que pueden subir los precios de los productos y servicios como consecuencia de esta reforma eléctrica. Claro, les voy a poner un ejemplo, si me permiten, que responde a ambas circunstancias. Los precios y la generación. ¿Qué sucedió en Texas en febrero del año pasado? Se congelan los ductos por un evento climático, se encarece el precio del gas, la CFE entra con toda su fuerza de generación, con todas sus fuentes de generación, eólicas, fotovoltaicas, etcétera, a subsanar un problema que era gravísimo, que le costaba al país 150,000 millones de dólares diarios. ¿Cuánto le costó a la CFE? 70,000 millones de dólares, 70,000 millones de dólares le costó a la CFE dos cosas. Uno, echar a andar todas esas plantas que estaban paradas porque privilegiaban el despacho de las privadas, y entonces casi le faltó la nafre a la CFE para echar a andar todas las fuentes de generación. El papel que jugaron las hidroeléctricas fue fundamental. Echaron a andar las hidroeléctricas, las geotérmicas, la nuclear, las de carbón, todas estas, para subsanar y que este apagón brutal que se presentó, sobre todo en el norte del país, se subsanara en 4 días. Texas todavía tiene problemas en este momento. Pero además también echaron mano y CFE sí tuvo que comprar la molécula o el BTU de gas en un precio exorbitante. Le costó, decía yo, 70,000 millones de pesos. Si la CFE fuera solamente mercado, si esto no estuviera en manos, si el mercado, no el mercado, si el sistema, no el mercado, si el sistema eléctrico mexicano no estuviera en manos del Estado mexicano, estarían pasando lo que está pasando en España, donde al mercado no le importa, a mí tu factura es de 10,000 dólares, no me lo pagas, te apago. Entonces, ese es el punto que nos hace reflexionar. El presidente dijo, las tarifas no suben por arriba de la inflación y se ha respetado. Si esta situación se hubiese presentado en una situación como Texas o como España, los mexicanos estarían pagando una cantidad exorbitante. Por eso es importante el control y la rectoría del Estado del sistema eléctrico mexicano. Por eso no impacta, no es cierto, es una mentira, una vil mentira que estén diciendo que los mexicanos vamos a pagar más por el recibo. Estamos hablando con Luis Bravo, es el vocero de la Comisión Federal de Electricidad y nos está respondiendo algunas de las mentiras más comunes que se han dicho con respecto a la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre otras, esta del panel se volvió muy común. Tuvo que meterse Rocío Nale incluso en una mañanera a decirles, pues no, no es cierto, miren,
los paneles, porque pues sí era como, pues ¿cómo le van a hacer? Digo, para desconectar tantos paneles, pues hay muchos que se conectaron, pero hay otros temas que son igualmente importantes y le pregunto, el primero, me llamó mucho la atención Ricardo Monreal diciéndole básicamente a Manuel Bartlett que deje de estar haciendo comentarios porque ya la pelota no está de su lado, sino que de su lado de la cancha, sino que ya está allá en el legislativo y que más bien allá deje que se discuta allá y que él ya no hable. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, yo te puedo decir que la CFE no tiene solamente el derecho, sino la obligación de informar a la opinión pública, al pueblo de México, cuál es la situación que guarda y por qué estamos proponiendo, por qué está el presidente de la República proponiendo esto. El balón está en cancha y estará siempre en la cancha de la CFE porque es un asunto que es menester de la CFE. La propuesta que hace el presidente de la República, porque es una propuesta del presidente de la República, es en la ley Bartlett, ¿no? Es una propuesta del presidente de la República, que emana de un análisis y un diagnóstico que hicimos y que hizo el director Bartlett con el equipo de fantásticos ingenieros, y se hace este diagnóstico, esto que estamos diciendo del autoabasto, del despacho que hacen a un lado, de los que se cuelgan, de la corrupción que había en la CRE, de todo este tipo de cosas, pues es lo que lleva al presidente a elaborar una ley, una reforma eléctrica que protege a la CFE, que rescata a la CFE, pero que sobre todo pone orden a un mercado que va a seguir existiendo, porque van a seguir participando en el mercado, pero que además bajo estas reglas. Entonces, pues es así de simple, ¿no? Entonces, el legislativo que haga su chamba, que discutan, que abran foros, a mí me parece muy interesante, sobre todo para la población, que sigan abriendo la discusión, que existan este tipo de discusiones, pero la CFE no tiene por qué no decir lo que está pasando. La CFE tiene que seguir informando, la CFE tiene que decir, porque la CFE es el eje medular y central de esta reforma, ¿no? Entonces, una la última CFE va a cosa seguir de mi informando. parte, Bravo. Una última Sí. cosa de mi parte, Luis Bravo, es, se trata de un asunto técnico, de un asunto ideológico, o se trata de un asunto también estratégico, en esta visión de soberanía, en este caso de soberanía energética, o de un asunto de leyes, de la ley, de las leyes del mercado. Es decir, porque están presentes en la parte oficial, pues hay una muy clara definición de que se trata de recuperar el control de un recurso estratégico para la nación como es la energía eléctrica. Y de parte de los antagónicos, que en realidad verlo así es un asunto ideológico, es más, es echeverrismo, dicen, y que se trata aquí de que el mercado puede generar energía no solamente más limpia, sino más barata. ¿Qué es lo que está definiéndose también con esta, que es quizá la reforma más profunda del gobierno del presidente López Obrador, Luis Bravo? Tú lo mencionaste, soberanía energética. No podemos dejar en manos de privados extranjeros la soberanía energética de este país. Eso es fundamentalmente. Ahora, Sí. ¿se está atentando contra los privados? No, no se está atentando contra los privados. ¿Es un monopolio de Estado? No, no es un monopolio de Estado, porque están casi a la mitad, decía yo hace rato, van a tener el 46% de la generación. Ahora sí, cuando tú regulas un mercado
cuando tú regulas y pones unas reglas decentes, cuando pones orden en un sistema que está en riesgo, porque con estos permisos indiscriminados que dieron, también hay una sobresaturación en la red, se va a poner orden. Pero a ver, les gusta mucho la competencia, y les gusta mucho el mercado, y les gusta mucho el tema. Bueno, pues entonces la CFE les va a comprar a todos aquellos generadores eólicos, fotovoltaicos, de ciclo combinado, de todas estas fuentes de generación de privados, los vamos a poner a competir también con la CFE. Y la CFE le va a comprar a los mejores, a los que ofrezcan energía limpia, energía de calidad, energía más barata. Ese criterio se está acomodando en esta ley y es lo que no les gusta porque se despachaban privilegiando primero que nada al autoabasto y luego a las generadoras privadas porque con el discurso de que son limpias y baratas, que no es cierto que sean más baratas y no son más baratas porque no están impactando el costo fijo, sino solamente el costo variable, pues entonces están enojados. Hoy va a haber piso parejo para todos y ahí sí va a haber una libre competencia. Tanto les gusta el mercado, tanto les gusta la competencia, pues pónganse a competir, señores, para que la CFE, a través, o sea, para que el gobierno, para que el Estado mexicano, a través del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, entonces tenga la posibilidad de elegir qué energía le va a comprar y a quién se la va a comprar para distribuirla a todo el país. Ese es el tema. Hay un cálculo, Luis Bravo, de más o menos de cuánto es el dinero que evitaron pagar los privados durante todo este tiempo al utilizar las líneas de CFE o, como decíamos hace rato, el transporte de energía de CFE. Tenemos un cálculo estimado de cuánto se trata ese, no le quiero decir atraco, pero ese dejaron de pagar. Yo sí, yo sí. Tú no, pero yo sí. Sí, 50,000 millones. 50,000 millones de pesos le cuesta al año a la CFE. ¿Cuánto, perdón? El hecho de que 50,000 millones de pesos le cuesta, nada más por esa parte, ¿eh? Por el no pago. Yo me paro. Sí. Adelante, perdóneme. O sea, iba a ser. Bien, perdóneme, Luis, adelante. No, es que con este delay del Zoom y estas cosas es complicado, pero sí, las pérdidas anuales para la CFE por el no pago del porteo. ¿Qué es el porteo? El flete, el transporte de la electricidad. El porteo. ¿No? Ese se llama porteo, técnicamente, ¿no? Pero es el flete, es el transporte que se paga. Le cuesta a la CFE 50,000 millones de pesos al año. Y entonces cuando la CFE se voltea y le dice a los... Porque hay que decir algo que es bien importante. Se está recurriendo a una reforma constitucional porque no aceptaron la LIE en marzo del año pasado, que solamente hacía ciertos ajustes, pero vinieron los amparos, ¿no? Vinieron cualquier cantidad de amparos. Cuando se hace un ajuste en la ley de la industria eléctrica, que es la LIE, lo que se pedía es que se pagara el porteo, de que no se dieran permisos indiscriminados para que cualquiera se pudiera trepar a la red, por decirlo coloquialmente, y que saturara la carretera eléctrica. Y entonces se enojaron. Oye, ¿cómo me vas a regular? Si me estoy portando mal, estábamos a todo dar. Y entonces se ampararon. No hubiese habido una reforma constitucional si la LIE hubiese... De no haberse amparado. O sea, se pusieron a las patadas con el Estado. Claro, dijeron, oiga, no, a ver, ¿sabes qué? En connivencia, ¿no? Contubernio, pues con el sistema jurídico, donde salieron los jueces a las horas, o sea, por aquí se presentó, no me acuerdo la fecha exacta, pero vamos a pensar, creo que fue 19 de marzo del año pasado, y en 14 horas ya estaban 1,000 amparos. Amarraron a las... qué a gusto. No puedo hacer, oye, pues, ¿por qué? Bueno, ojalá pues, no y así fuera el Poder Judicial. ¿Cómo? Cuando uno se para ahí en los juzgados, lo sacan uno casi a patadas. Oiga, entonces, ¿no? 50,000 millones por el porteo, eso es lo que hemos perdido. Anuales.
Yo me paro en un Oxxo y no me regalan ni un café, pero pues, ya se ahorraron 50,000 millones. Bueno, pero eso soy yo con los cafés del Oxxo, que además son muy feos. La otra pregunta que quería decirle, el tema del litio, Luis Bravo, porque viene en la misma iniciativa, entiendo. El tema del litio es un tema de soberanía. Y así lo plantea el presidente, hay un proyecto en desarrollo. ¿Qué es lo que se piensa hacer a futuro? Porque no es que vayamos a hacer un hoyo y ya vamos a sacar litio. Es una industria que hay que desarrollar, etcétera, es complicado. Pero con respecto al litio, ¿a quién le va a corresponder hacer los proyectos para la recuperación de litio? En fin, todo eso, ¿por qué manos va a pasar? Y si ya empezaron, o si es un desarrollo o es un proyecto que va a empezar. No, es un primer gran paso para el futuro energético del país. A mí me parece que la visión del presidente López Obrador es futurista, es pensando en las nuevas generaciones de aquí a muchísimo tiempo, porque el litio es un mineral estratégico, ese y otros más. Yo creo, y ya sé que me van a criticar, no ustedes, pero mucha gente, yo creo que la historia va a juzgar al presidente López Obrador como el Cárdenas del litio. ¿Cuál es el futuro y por qué es estratégico el litio? El litio es uno de los minerales más importantes para que las baterías se conforman. Yo no soy especialista en este tema, pero el litio es uno de la materia prima fundamental para la fabricación de baterías. Para que se den una idea, ahora ya vienen los coches eléctricos y los coches, y para allá va el futuro, ¿no? Porque más hay que decirlo, y ahorita lo platico si es que hay tiempo, está pensando en la transición energética, no solamente en rescatar a la CFE, no solamente en tener la rectoría, sino es una ley visionaria que está expropiando, vamos a decirlo de esta forma, ya sé que esa palabra no les gusta, pero está dejando en manos del Estado mexicano el litio. No lo puede explotar nadie más que el Estado mexicano. Una pila de un celular, como este que tengo aquí, utiliza X cantidad de litio. Un auto utiliza 5,000 veces más lo que utiliza este celular. Imagínense ustedes la cantidad de litio que se va a requerir para poder promover la nueva movilidad, ¿no? La tendencia que hay hacia que los coches sean eléctricos. Pero me voy más allá. La energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades, sí en un celular, sí en la batería de un coche, etcétera. Pero imagínense ustedes cuando se logre desarrollar la tecnología para que se almacenen, los grandes bloques de energía que surtan a todo un país de electricidad. Se van a requerir inmensas baterías que van a requerir el litio. El futuro de la modernidad y del progreso de los países, no de México, de los países, descansa en gran medida en el litio, y eso lo vio el presidente, y por eso dijo que el litio es del Estado, así como en su momento Cárdenas dijo el petróleo es del Estado, el petróleo es de los mexicanos, lo está haciendo con el litio. Bueno, pues. Interesante, muy interesante esta charla, Luis Bravo. Hemos procurado nosotros, por supuesto, informar, y lo hemos, no solamente en esta coyuntura de reforma al sector eléctrico, hemos dado cuenta de, por ejemplo, las crisis que se han generado, por ejemplo, en España, en Puerto Rico, en otros países, o lo que pasó en febrero de este año allá en Texas. Y, por supuesto, que buscamos que en este espacio haya el mayor volumen de información. En este caso, usted como responsable de comunicación de la Comisión Federal de Electricidad, y es una reforma que va a generar mucha discusión, pero lo importante es que sea una discusión con insumos informativos reales, no con mitos, no con
invenciones, con mucha desinformación, que evidente, o mucha propaganda, que también hay que decirlo. Así es que, Luis Bravo, muchas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias, y yo celebro espacios como el que ustedes tienen, porque nos dan la oportunidad, no a nosotros, le da la oportunidad a la opinión pública, al pueblo de México, de entender cuál es la realidad. Es de enorme relevancia que existan estos espacios, porque hay una, insistía yo al principio del programa, una campaña brutal de desinformación irresponsable que alerta y alarma a la población, y yo creo que espacios como estos son valiosísimos para la sociedad mexicana, y no lo digo en un afán de quedar bien con ustedes, sino porque realmente es un ejercicio de comunicación que vale la pena seguir poniendo en práctica en este y en otros espacios. Muchísimas gracias, Luis Bravo, vocero de la CFE. Gracias. A ver si luego invitamos a don Manuel Bartlett para que esté aquí con los periodistas. Hay que convencerlo, don Luis. Cuando quieran, ustedes me dicen y yo se los pongo aquí, que va a decir cosas mucho más importantes y mucho más interesantes que las que yo dije. ¿Te va a enojar Muchísimas. Monreal? El señor que haga su trabajo. Un Gracias, abrazo, Luis. muchas gracias. Muy buenas Gracias a tardes. ustedes. Buenas tardes.